Empezamos. Como dicen en la escuela, ahora el recreo fue breve. Sí, El break pasa muy rápido, sí, pasa sí. muy rápido. Pero es un Bueno, entonces sacrificio, es un sacrificio. vamos a revisar, doctor, ahora la parte que también la ve la OSHA, pero ya es un poquito más sobre la seguridad en el lugar de trabajo, que también ellos incluyen lo que es el fuego, el, la, cómo reaccionar ante una situación de fuego y también lo que es el manejo de los biológicos. Vamos a empezar con lo de fuego, que esto es una parte muy importante y la preguntan en el examen, porque es saber cómo reaccionar ante una inminente alarma de un incendio. Aquí ellos utilizan dos abreviaturas bien importantes, acrónimos. Uno es la primera que está a mano izquierda de su pantalla que dice RACE. Cada letra es una, una frase. En el caso, por ejemplo, de RACE, es el acrónimo que los hospitales, el personal del hospital utiliza para recordar. Es como que nos haga recordar las tareas que tenemos en mente que hacer en caso de un fuego. Entonces la primera, en la R acá en este caso dice rescate. Rescate de víctimas o individuos potencialmente vulnerables, como podría ser pacientes en sillas de ruedas, pacientes utilizando muletas, madres con niños, personas, adultos mayores con dificultad para movilizarse, es rescatar a esos individuos que estén en inminente riesgo. Esa sería la R. Luego la A sería la alarma. Sonar la alarma. Aquí incluye uno, como ven la mano acá, alar la alarma. Otro puede ser el grito de fuego de manera fuerte, fuego. Y las personas ya están sabedoras que hay una alarma de fuego, aunque no se vea el humo todavía, pero ya hay un aviso audible y la persona puede responder. Luego la C sería tratar de mantener las áreas de fuego de manera aislada, confinadas. Y para esto, actualmente, la mayoría de edificios, si ustedes ven, cuando uno entra, tienen doble puerta. La mayoría, si ustedes se fijan. La segunda puerta, ya en el interior del edificio, se llama fire door, una puerta de fuego. Y ellos hacen el énfasis de mantenerla cerrada con el objeto de hacerle un poco más difícil el avance al fuego. Y eso le da tiempo a las personas de escapar por accesos de emergencia. Entonces, confinar al fuego cerrando puertas y ventanas. Luego tenemos la letra E, que sería extinguir el fuego con los extintores. Aquí viene la segunda abreviación, paz, que también cada letra tiene un significado. La letra P, aquí tiene que ver esto con los extintores, el paz. Antes de ir a lo que es el paz, en el evento de fuego, el asistente médico, recuerden, que es el responsable de ayudar en la evacuación de los pacientes que dijimos acá en la R. Ya se los mencioné. Si el fuego es en otro lugar, que esté un poquito más alejado, el asistente médico se espera que apoye al personal de enfermería en el cerrar las puertas. Esto era, recuerden, el componente C acá. Y luego, si es posible utilizar los extintores, entonces viene la paz. Aquí la P es alar, el seguro del extintor. La letra A es apunto a la base del fuego. La S acá es aprieto para que salga el líquido del extintor. Y la S es muevo como en barrido, de izquierda a derecha, el material del extintor a la base del fuego. Ahí tienen ustedes las dos, raise y pass. Eso lo da la OSHA, así que hay que recordarlo, qué significa cada cosa. Ahora, en lo cuanto a lo de las sustancias riesgosas, la OSHA sugiere también que el personal de salud entienda
los riesgos con los cuales estás encarando todos los días que va a trabajar. Que hay sustancias en el lugar de trabajo que son tóxicas o potencialmente contaminadas y hay que saber cómo se manejan. Aquí nuevamente el etiquetado es extremadamente importante que ustedes sepan qué significa el símbolo de biohazard, bioriesgo, los colores, las zonas rojas de los laboratorios donde están las áreas donde puede haber algo cortopunzante, donde se pone basura contaminada, objetos de punta, todo eso hay que saberlo entender y cómo manejarlo. Bolsas, contenedores, cilindros, tanques de oxígeno, todo eso necesita estar y van a estar posiblemente identificados para que ustedes sepan cómo manejar esas áreas y objetos. Estos que ven acá son pictogramas de advertencia. Por ejemplo, este pictograma que está acá tiene color amarillo, rojo y azul. Hay una identificación de qué significa cada cosa. El rojo sería para riesgo de fuego, el amarillo reactividad del químico, el azul es el riesgo a la salud. Todos los químicos tienen un pictograma como este. Por ejemplo, este es del nitrógeno, refrigerado líquido. Y si ustedes ven, tiene el 0, dice estable. El otro 0 en el rojo es que no va a quemarse. Y el riesgo de la salud, número 3, acá dice extremo peligro. Entonces, hay que saber entender estos números porque tienen un significado en la que es el MSDS, que es la hoja de datos del manejo del material. Recuérdense que cada uno tiene un MSDS. Todos los químicos que van a estar tienen. Estas hojas van desde 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10 hojas. Y en ellas viene información bien importante sobre el manejo de primeros auxilios, cómo almacenarlo, cómo deshacerse de él, cómo transportarlo, etc. O sea, es bien importante, todo lo tienen. Así que cuando vean un químico en un lugar, casi seguro que tiene un MSDS. Estos son algunos símbolos que ya dijimos. Este es el de biohazard, biológico, riesgo biológico, veneno, símbolo de toxicidad, también hay de radiación. Ahora, veamos un poquito sobre las técnicas demostradas que aseguran la seguridad de los pacientes en nuestros lugares de trabajo. Un consejo muy sabio: no ofrezcas consejos médicos a nadie. Como asistente médico, usted puede ser la primera y última persona que va a ver al paciente, por lo cual es la que va a estar más tiempo con él y va a estar sujeto a que él le pregunte algo cuando el doctor se va. Entonces, es muy sabio decir que no hay que ofrecer ningún tipo de consejo a nadie. Así que no hay que hacer ningún comentario, nada, ya que recuérdense que sin la autorización del doctor no se puede comentar ningún diagnóstico, tratamiento, ni que es probable conducta a seguir, nada. Cualquier pregunta hay que derivarla al doctor o a la enfermera que esté más cercana sin dar respuesta. No hay que dar el consejo incorrecto. Así que por tratar de ayudar podemos cometer algo inapropiado que después probablemente no va a ser lo más adecuado de haber hecho. Otra cosa en el lugar de trabajo es cuando se tenga que esterilizar, hay que hacerlo siguiendo los protocolos de esterilización. Esto es muy importante, ya que equipo que fue limpiado o preparado de manera inapropiada puede ser que va a diseminar enfermedades a otros pacientes, transmitidas del paciente anterior al siguiente. Es esencial seguir los protocolos de limpieza, obedecer las instrucciones, cómo se maneja el equipo de esterilización y asegurarse de que cualquier cosa que tenga que ser desechada se debe hacer de la manera correcta. Si algo está roto, una pinza ya no sirve, está rota o se quebró algo, hay que deshacerse de ella de la manera correcta. Cualquier contaminación, por menor que sea, puede crear riesgo al siguiente paciente. También hay que saber disponer de los desechos. Todo se tiene que hacer de una manera correcta. Las agujas hay que hacerlas
colocarlos en los lugares correctos, los objetos puntiagudos en los lugares correctos. La punta va primero. No hay que esperar que el contenedor rebalse antes de cambiarlo. Tiene que estar más o menos a 3/4 lleno y ya se cambia. No hay que esperar que la aguja ya salgan las puntas hacia afuera. Eso ya es un gran error y puede ser sujeto de multa si llegara ese día un inspector del OSHA. Otra que asegura nuestro buen trato al paciente es tomar información exacta. La información que el paciente nos dé es bien importante, ya que se puede usar para el diagnóstico, un tratamiento, y de eso puede depender el éxito de un tratamiento a un paciente o el fracaso. Hay que seguir todos los procedimientos adecuados dependiendo de leyes locales o federales o discreción del médico donde ustedes estén trabajando, pero todo hay que hacerlo de una manera correcta. Si se va a administrar medicamento, hay que hacerlo siguiendo los protocolos. Siempre ante la duda pregunto, ante la duda me voy a la enfermera, al doctor, doble revisión de todo. Hay que estar siempre muy atento a los 5 correctos, que sea el paciente correcto, la medicina correcta, la vía correcta, la hora correcta y la cantidad correcta. Todo de una manera bien ordenada. Bueno, esta sería la primera parte. Vamos a pasarnos a la otra parte. Si tiene alguna pregunta sobre esto. Entonces vamos a pasar a la parte 2 para continuar la revisión. Bueno, entonces vamos a hacer ahora una revisión de lo que es un poquito de lo que es la ley médica y la ética. Un poquito de recordatorio para que nos refresquemos un poquito el conocimiento. Aquí entra lo que es la HIPAA. Recuérdense que el control de infecciones era la OSHA, aquí de ley y confidencialidad es la HIPAA. Es un poquito distinto. La HIPAA también es un acrónimo, una abreviación que tiene que ver con lo que es los seguros médicos, una parte, el título 1, y el título 2 tiene que ver con lo que es la confidencialidad y el manejo confidencial de la información de los pacientes. Entonces, cuando ustedes comiencen un entrenamiento como asistente médico, también deben de ponerle mucha atención a lo que es la HIPAA. Esta es una ley a través de los 50 estados. Son leyes en todos los estados, no importa donde ustedes vivan, ahí va a estar la HIPAA. Es una ley que está desde 1996 y se ha desarrollado básicamente para ayudar a asegurar la confidencialidad de los récords médicos, especialmente ahora en la edad de las computadoras o en el tiempo de las computadoras, que ahora es todo más moderno. Los expedientes médicos son más digitales que en papel, ya desaparecieron. Entonces hay que aplicar también la misma ley HIPAA a lo que es la computadora. Entonces las leyes de privacidad cubren toda entidad que tenga que ver con lo que es el paciente. Entonces mantener la confidencialidad de la información privilegiada es aquella información que el paciente comparte con nosotros o que nosotros escuchamos en una clínica, aunque no me la digan a mí, pero si yo estoy adentro del consultorio y la escuché, ya es información privilegiada que tengo que mantener de manera entre paciente y la clínica y yo, no tengo que difundirla. Entonces, no se debe de revelar sin permiso del paciente, a menos que sea requerida por la ley. Acuérdense que en la ley, por ejemplo, una orden de corte puede ir más allá de lo que es la HIPAA, y la HIPAA lo permite, de que si se necesita una información, se dé. Si caso contrario, cualquier cosa que ustedes escuchen o vean que se le hizo a un paciente es confidencial. Entonces, ¿qué requiere la HIPAA, por ejemplo, para lo que es la seguridad? El uso de passwords, de claves en nuestras computadoras que sean protectoras
de que de las terminales de computadora que sean seguras para el acceso a los pacientes, de información de los pacientes, poner el password que no sean tan fácilmente descifrables por otros. Y cada vez que nos levantemos de una área, cerrarla, salir del programa, dejarlo cerrado. Y cuando regreso, lo vuelvo a abrir. Si me vuelvo a levantar, lo vuelvo a cerrar. Si regreso, lo vuelvo a abrir. A modo de no dejarlo abierto en ningún momento, siempre protegiendo la información de ese paciente y la de los demás. Si se trabaja en un área visible, hay que tratar de que la posición de la computadora no esté hacia los pacientes, sino que en contra de los pacientes, para que nadie pueda estar observando nombres de pacientes, diagnósticos o leyendo sobre nuestros hombros cualquier información que no debe ser liberada. Esa es una información o una comunicación privilegiada que se debe de proteger lo más posible. Así que recuerden esto, que es el uso de passwords seguros, y también las posiciones de las computadoras tienen que ser en posición segura. No dejar también expedientes o resultados de laboratorio viendo para arriba y en áreas públicas donde cualquier persona puede pasar, agarra la hoja y se la lleva. Uno nunca sabe. O sea, el efecto de las leyes de privacidad de la HIPAA, ¿por qué se hace? Bueno, fueron creadas para proteger la información de los récords médicos, ahora electrónicos. Todas las clínicas tienen lo que se llama una notificación. En inglés sería notice. Básicamente lo que hace esta notificación es proveerle al paciente un conocimiento de cómo se protege la información que él provee y cómo se puede diseminar si fuera necesario. La diseminación se hace con autorización de los pacientes, pero también con una orden de corte si es necesario. Eso se le hace al paciente saber y se pone, estos son algunos brochures como pósteres que se pegan en las paredes. También se le da al paciente una forma de hojitas sueltas y él las lee, se da por enterado que las recibió, firma de recibido, pone fecha, hora y firma. Y eso queda una copia, se escanea su expediente, sabiendo que él ya sabe cómo se va a usar su información y cómo se puede liberar la información, cuáles son sus derechos también. Esta es una hojita que bien genérica, que se las pongo solo para que la conozca, que él firma de recibido y que se dio por enterado. Cualquier actualización de estas notificaciones se le debe hacer saber al paciente con el tiempo prudente, que si aunque no haya pasado consulta, se le deja saber que se actualizó esta hoja y tiene que firmar la nueva actualizada. Ahora, los pacientes tienen derechos que están ya definidos legalmente a través del Estado o por las instituciones, que serían en este caso los hospitales o las clínicas. Entonces el asistente médico y todos los empleados en la clínica deben de conocer los derechos de los pacientes y tratar de proteger esos derechos a lo más posible. Veamos cuáles son algunos de estos derechos, así a los importantes. Todos son importantes realmente, todos son importantes. Uno es recibir tratamiento sin discriminación. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Discriminación de qué? De su raza, de su color de piel, religión, género, su origen de país, no importa dónde sea, su estado de salud, disability, o si tiene fuente de pagar o no. O sea, si puedo pagar, no puedo pagar, no debe ser sujeto de discriminación. Otro derecho es que debe ser informado de la posición y el nombre del doctor que lo está viendo. No es aceptable que un doctor no se presente al paciente o el paciente no sepa el nombre del doctor 2, 3, 4 días después de estar ingresado. Llega cuando está dormido en la mañana, no lo ve, llega en la noche y el paciente está bañándose y ya deja las indicaciones puestas. Eso no es posible. Tiene que saber el nombre y la posición del doctor. Recibir toda la información necesaria que necesite en algún momento dar un consentimiento informado. Si se va a hacer alguna cirugía, no puede el doctor decir, si le vamos a extirpar un tumor. El paciente está informado de las opciones, si existen,
el desenlace, si va a ser satisfactorio, qué porcentaje puede mejorarle la salud o no, para que él dé el consentimiento informado. También tiene derecho el paciente a decir no, o sea, no es una obligación. El doctor sugiere, el paciente evalúa y acepta sí o no. Puede rehusar un tratamiento, un examen físico, no porque el doctor lo va a examinar, es una ley, ya él puede decir no. Puede retirar a una persona de la visita, ya sea miembro de la familia o un amigo, es su derecho. Tiene también privacidad de su estancia, no puede hablar a alguien por teléfono y preguntar por esa persona y que pasar una llamada telefónica. El hospital también tiene que guardar confidencialidad de cierta información relacionada a ese paciente. Y ahí también tiene derecho a recibir, por ejemplo, una copia de su expediente sin cargo o si se le cobra algo que sea un cobro razonable. No tiene, por ejemplo, no le pueden cobrar $100, $200 por una copia de un expediente, puede ser de 10, 15 páginas, sino que un costo prudente, una fotocopia como la hiciera en cualquier sitio, como un Staple o otra parte. También tiene derecho a quejarse si hay un maltrato, sin temor a represalia del personal de salud, que ya no me van a dar la comida a la hora, que me van a poner los tratamientos más tarde de las horas, que no me van a pasar llamadas, no me van a pasar visitas. O sea, el paciente debe tener derecho a quejarse si existe una razón suficiente. También si hay información, medidas de dolor accesible al paciente, tiene que recibir información que puede pedirla. Una persona puede saber que puede pedir una anestesia epidural o cualquier manejo del dolor, si son dolores intensos por patologías como de columna o dolores derivados de neoplasias terminales, etc. También tiene derecho a hacer donaciones de órganos y así lo estipula conveniente. Puede firmar y dar esa autorización. También otra cosa que tiene derecho si necesita traducción, tiene derecho a recibir un intérprete médico. No es también aceptable que una persona esté siendo tratada y la traducción la esté llevando un niño de 6 años, un nieto de una señora, porque ella no habla inglés, el jovencito de 6 7 años le traduce lo que el doctor le dice. O sea, ese no es aceptado. O un amigo del barrio o cualquier. Los hospitales tienen el derecho de proveer un intérprete médico profesional que sirva como comunicación entre el paciente y el doctor. También están estas que aquí dice derecho de vida, que es como, esta frase se utiliza mucho en algunos casos en la parte legal en los testamentos, cuando alguien hace un testamento en vida, pero cuando da donaciones de propiedades o algo. Pero también se utilizan para cuestiones de salud, como puede ser un poder de abogado a una tercera persona que podría tomar una decisión en caso de que esa persona quedara inconsciente después de una cirugía, se somete a una cirugía y no sale de la anestesia, pasa ventilador, unidad de cuidados intensivos y no entra en un sano juicio de tomar una decisión médica. Ella puede dejar previamente un deseo de vida en donde autoriza, por ejemplo, a su esposo, esposa, a una hija, a un primo o algo para que en caso de una situación como esa, ella pueda tomar decisión por él. Y ella lo dice que esa decisión la toma en su sano juicio, sanamente y con una conciencia de vida. Ahora, hablemos un poquito de lo que es la ley y la ética en la parte médica. Van a ver ustedes que son dos cosas que son distintas y hay que saberlas un poquito diferenciar para que tengamos una idea de qué es ley y qué es ética. Por ejemplo, la parte en lo que es la ética. La ética es más que todo una situación que tiene que ver
con el conocimiento cuando de algo que es correcto o incorrecto. Básicamente eso es. Yo sé, y les voy a dar un ejemplo. Ética podría ser que el color rojo en un semáforo dice alto. Yo sé que tengo que detenerme y eso lo hago en el día porque sé que me están viendo. Pero ¿qué pasaría si lo mismo sucede a la 1 de la mañana, una calle sola y solo estoy yo? Entonces la ética ahí me diría que si está en rojo me detengo, pero también digo, no hay nadie. O sea, ese conocimiento de lo correcto o lo incorrecto, eso es ética. No involucra leyes. Nadie me está poniendo una multa o me está llevando a corte. Solo es el conocimiento de correcto o incorrecto. Entonces, yo tengo opciones que en la ética me pueden decir, sí, es incorrecto, actúa con la manera correcta, o es incorrecto, actúa. O sea, aquí como este dibujito que está el hombre tocándose la cabeza y 3 signos de interrogación, ¿qué hago? ¿Me voy por la parte ética o me voy por la parte legal? Que vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, muchas veces hay que tomar decisiones de tipo ética en nuestro lugar de trabajo, cuando tenemos que ver con pacientes o compañeros de trabajo, muchas veces. Una cosa ética podría ser, póngale, esta enfermera se entera de que este señor está recibiendo maltrato en su casa por parte de su misma familia. Le encuentran moretes, no le dan de comer. Entonces esa es la parte ética. Ella actúa en la ética y comparte esa información con el médico o le cubre al señor y no lo dice. Entonces ahí es una situación en ese momento de ética. Pero se vuelve ya ley cuando existe una ley de abuso de adulto mayor, que sí existe. Hay una ley que ante cualquier sospecha, o si no ya no es sospecha, sino que es un hallazgo de golpes, entonces ya se convierte en ley, porque ya hay una tipificación de lo que está pasando. Entonces ya se convierte, la ley ya hay reglas de conducta que las ha hecho el Estado. El Estado, la ley estatal o la ley federal, ya se puede convertir en una ley de tipo criminal o una ley civil. Entonces ya hay dos cosas que hay que cumplir. Ahí aparece esta palabra que se utiliza mucho en lo que es la ley y no involucra solamente la parte médica. Hay muchos tipos de tort. Pero en lo que es la parte médica, tort es cometer algo incorrecto contra una persona o propiedades de una persona. Ya hay cometer algo incorrecto, pero con unas que involucran leyes de conducta a seguir. Entonces, estas tort podrían ser que yo lo haga con intención o sin intención. Yo puede ser que no tenga intención de causar daño, pero lo causo. Eso puede pasar en los médicos, enfermeras, asistentes médicos que no tienen la intención, pero hay un daño involucrado a la persona o a la propiedad de ella. Entonces, algunos tipos de tort, tenemos la negligencia, es uno de ellos, que dice que es el cometer algo equivocado sin intención. Negligencia. Ahora, si la negligencia, el cometer algo sin intención, lo comete un profesional, como podría ser un doctor que tiene licencia para ejercer la medicina, nurse practitioner, un PA o una enfermera, entonces se convierte ya en malpraxis, ya es un poquito más por arriba. Entonces hay que discernir rápidamente cuándo podemos entrar en un terreno que puede ser ya no muy conveniente hacerlo. También tenemos
Y torts con intenciones es aquellos actos en donde ya hay intención de causar daño. Recuérdense que se ha oído muchas veces creo que pasó en Inglaterra, que decían que no sé si era una enfermera o un enfermero, en una casa de adultos mayores, utilizaba algún tipo de medicamento y así estuvo causando muerte en personas mayores. Y creo que lo detectaron hasta como al número 12 o 13. Entonces, en ese caso ya se convierte en un tort con intención, ya que fue con intención de causar muerte. En ese caso que yo les comento de Inglaterra que sucedió. Pero en muchos casos no lleva intención, sino que sucede porque no se fijó y no hubo intención, un tort sin intención. Hay otros tipos de tort, por ejemplo está la difamación, este es el slander, que es hacer falsos eh, comentarios de forma oral contra personas. La invasión de privacidad es otro tort, que es violentar el derecho de una persona y de sus cosas personales. Aquí hay otro tort, el fraude, el asalto es otro, que es una intención o un intento de tocar el cuerpo de una persona, como podría ser si no se hace un consentimiento informado y una persona le hace una fleotomía a otra sin haberle pedido permiso, entonces pues, se podría convertir en un asalto. Y si la llega a tocar, ya le pone mano sobre el cuerpo y le coloca la aguja y todo, ya se convierte en una battery, si no se consiguió el consentimiento informado. Entonces, ahí la importancia, recuerden, de conseguir el consentimiento informado antes de cualquier procedimiento invasivo a cualquier persona, para evitar estos tipos de torts, ya sea el asalto o el battery. El consentimiento informado nos exonera de eso, es como un waiver. El paciente permite y quita cualquier responsabilidad de la persona, ya que firma un consentimiento que él fue dicho del procedimiento y lo exonera. Otro tort es el abandono. Es aquello cuando el proveedor, ya sea un médico o un nurse practitioner, un PA, de manera sin aviso previo, se retira de un cuidado de un paciente. Eso se llama abandono. Para que esto no suceda, el médico tiene que avisarle al paciente por lo menos con un mes de anticipación que va a dejarlo de ver. No se puede desaparecer de un día a la noche y ya no lo encuentra en la clínica y le dice, no, el doctor ya se fue, se movió a California y no me dijo nada. Entonces podría él meter una demanda de abandono. Se tiene que hacer con un mes de anticipación por escrito. Puede hacerse oral al inicio, pero tiene que terminar haciéndoselo por escrito y darle una opción de 2 colegas que podrían tomar el caso de ese paciente. Ahora, ¿cómo veamos cómo se pueden hacer ahora en cuanto a los pacientes, preparación de pacientes y encuentros? ¿Cómo el asistente médico ayuda en estas circunstancias? Como asistente médico, usted va a tener responsabilidades en la clínica, lo dijimos antes, pueden ser administrativas y pueden ser clínicas. Si son más clínicas que administrativas, podría ser que incluyan, por ejemplo, el triaje, que es una selección en base a niveles de severidad de los casos. Se hace una escogitación, priorización. Sería una priorizar a los pacientes en base a la condición médica. Triaje. Luego también conseguir consentimientos informados, preparar información para seguros, tomar signos vitales y actualizar expedientes médicos. Ahora veamos lo que es esta palabrita que se utiliza mucho, que es la información protegida de salud. Se abrevia PHI y esto tiene que ver con identificadores de pacientes. El PHI incluye información del paciente que puede
hacer que se localice un paciente específico. Identificador podría ser fecha de nacimiento, dirección de la casa, su seguro social, su número de seguro, su nombre completo, podría ser otro identificador. Informaciones de salud podrían ser diagnósticos, tratamientos, resultados de exámenes, scan de ojos, huellas, fingerprints, de resultados de DNA, podría ser otro. Todo eso cae en la categoría de PHI. Actualmente el PHI es muy valioso porque en algún momento se puede ver expuesto a ser hackeado ahora con las computadoras. Entonces, porque la información se mueve en muchas direcciones, como lo ven acá. Se mueven en seguros, en laboratorios, en clínicas de doctores, en hospitales, reportes de radiología, y la información puede ir de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Entonces es muy importante que se trate de proteger la información cuando anda así de suelta. Podría surgir en algún momento que información de salud de algún paciente se vea expuesta, y eso se puede pasar de manera sin querer, sin tener la intención. Alguien puede liberar información que no. Por ejemplo, vean esta foto acá, que probablemente el doctor y otra doctora están hablando en el pasillo. O sea, puede haber una liberación de tipo secundaria que, no se, que se pudo prevenir de una manera razonable, pero puede resultar en la liberación de información no permitida. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Las conversaciones confidenciales entre proveedores hay que hacerlo en áreas privadas o de proveedores con pacientes. El mejor lugar es el consultorio. No es el área de espera, no es vía teléfono o en la casa del paciente, es en el consultorio. Entonces, siempre hay que tener eso. Los pacientes tienen que ser vistos en lugares privados o semiprivados, pero ante todo la protección de la información es bien importante. Otra cosa de la liberación de información, digamos que otro sitio que no aparece aquí, no pude poner la foto, es áreas bien sensibles, áreas de los comedores en los hospitales, médicos que no pueden estar hablando diagnósticos en áreas públicas, de cafeterías, elevadores. No se puede estar hablando de diagnóstico en los elevadores o en las farmacias, está intercambiando nombres de pacientes, diagnósticos. Oh, mira, le agregaron esta a tal persona. Oh, mira, le pasaron esta información. Porque cualquier persona puede estar escuchando y darse cuenta de algo que no debió haberse conversado en ese sitio. Ahora, en cuanto a los récords de salud de niños, también hay que saber que en la mayoría de casos los padres o los guardianes legales son los considerados los representantes personales de estos jovencitos y están en capacidad de tomar decisiones médicas por ellos. Y también pueden tener acceso a los récords médicos de los niños cuando lo estimen conveniente. Eso es así en todos los Estados Unidos. Padres hasta cierta edad son los responsables legales de tomar decisiones, ya sea médicas o quirúrgicas o de laboratorio, por sus hijos o los representantes de los niños. En todo caso, recuérdese que se ve mucho también que muchos niños están en hogares como con padres que se les llama foster parents, que no son sus padres, pero por orden de la corte los han asignado a un hogar donde hay un papá y una mamá, y son ellos los que legalmente están responsables de ese niño y pueden tomar decisiones médicas, o si lo llevan al odontólogo, todo eso, tienen la razón de tomar esa decisión. Entonces, eso, una cosa que me voy a regresar acá en cuanto a los niños, la única opción que un niño
o un menor podría tomar su decisión propia es cuando hay una emancipación, se conoce. Cuando un menor de 18, por ejemplo, ya de 16, ya tiene un hijo con otra persona y hay una relación estable con otra persona, ya en ese momento esa persona se convierte en emancipado. Ya él podría tomar sus decisiones médicas a pesar de ser menor de edad, de 18 años. Ya tiene un hijo y tiene pareja. Eso es también, también la corte podría dar una emancipación en algunos casos. Entonces, si eso es así, ya por orden de la corte, se puede hacer. También el juez, un juez de corte puede también tomar decisiones médicas en casos de algunos niños para representarlo en frente de proveedores de salud y manejo de información confidencial de ese niño podría ser el juez que actúe como representante. Bueno, entonces creo que aquí vamos a terminar, doctor. No sé si tiene No, alguna pregunta. ok, cómo no, profesor. Muchas gracias.